Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Parece que hace más buen tiempo, ¿no? Ha refrescado un poquito. Aquí llovió casi todo el día, llovieron bastante y ya se está el tema de temperatura un poquito mejor, ¿eh? Vamos a saludar. Tenemos aquí a Keiko. Hola guapa, ha hecho pole. Bueno, pole. Yo no le puedo llamar pole entrar antes de empezar el directo, ¿eh? Es hacer trampa. Ha sido casi darle yo para empezar y ya estaba dentro. Ha sido una máquina, ¿eh? ¿Quién más tenemos por aquí? Tenemos por aquí a Lokimara, la guapa de Loki, que sigue streameando. También tenemos a Tengamis, ese quién es. Naveche, hola guapo. A Unruaver también por aquí, hola guapísimo. Y Vittorio. Naveche también lo tenemos por aquí. A Rune 183. Y Keiko, tú tienes un online cojonudo, ¿eh? Va genial. Bueno, vamos a hacer un par de promos que tenemos aquí a la buena de Loki y a Robert. Y ya sabéis que tanto Loki, que streamea por las tardes, y Robert un poquito más tarde, son canalcitos muy guays. Y Loki ahora está pegándole al Ezio. Y Robert hace un poquito de todo. Hola, el zorro, muy buenas noches. Cómo va la Z? Bueno, pues hoy toca volumen 2 de esos especiales que empezamos ayer. ¿Cómo estáis con ganas de atracón? ¿Cómo estáis con ganas de atracón? Porque claro, ayer hicimos 83, 84 juegos, hoy haremos otros tantos y tengo preparados otros 7 especiales. Así que, ¿cómo lo lleváis? Bueno, la verdad es que estoy bastante sorprendido. Analizando todo el catálogo, aún me falta repasar un poquito más de todo lo que se ha editado en Switch en físico, en el que se ha trabajado con Pixel. Es decir, que todos los juegos que vais a ver, de alguna u otra manera, a nivel gráfico, han utilizado Pixel. El Pixel de toda la vida, el Pixel clásico, de mejor o peor manera, pero ya tienen Pixel, ya sea 8 bits, 16, 32, ya sabéis. Y la verdad es que vaya catalogazo. Estamos entre los 400 500 juegos en edición física con Pixel, que eso supone una locura en comparación, por ejemplo, a la generación de Play 3, en el que no salió casi nada. Y esta generación está siendo abismal. Bueno, en casi todo tipo de catálogo, temática, tenemos juegos. Hola, Sel, ¿qué pasa? Aquí otro grande, aquí les dejo el canacito de Acel Dragón, que también streamea por las tardes. Y aquí os dejo su canalcito. Así que bueno, vamos a hacer ahora, o vamos a empezar con el segundo especial. A ver qué tal os parece. Y nos quedarían otros 6, a falta de repasar más el catálogo, otros 6 de Pixel. Eso sí, como comenté ayer, esto lo estamos haciendo de cara a futuras listas y como decálogo, guía para coleccionar a futuro. Tomároslo de esa manera, no os volváis locos y ver lo que os falta, lo que queréis, lo que no tenéis y etc, etc, etc. Esto va a quedar, de hecho, cuando pase, sabemos que Switch quizá aún le queda algo de recorrido, cada vez menos, pero aún le queda recorrido. Ya repasaremos lo que no se haya hablado en estos vídeos y haremos especiales futuros. Hola Barugón, ¿qué pasa, guapo? Y aquí os dejo el canalcito de Baru, todas sus redes, compañero nuestro, también de podcast y canal muy guapo. Es un poquito azulillo, pero se le perdona. Además él pudo pillar el Raylon. El Raylon, ya sabéis, ese juego de PlayStation 4 de terrorcito, que da más terror el pillarlo en límite rare que otra cosa. Hola Papu, muy buenas noches. Así que vamos a empezar. Hola Meloblastos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, papetón? Vamos a empezar. Y vamos a empezar por un título bastante extraño. El Anodyne 2. Return to Dust. Y diréis, pero si aquí veo polígonos, ¿y eso qué es? Texturas, sí, es que tiene polígonos y texturas, pero veréis ahora que en función de las fases a completar,
es muy guapo. Tenemos que completar fases que estáis viendo en Pixel. Juego bastante chulo, muy diferente. Juego que se editó de manera limitada en Limited Run Games hace un tiempecito en Nintendo Switch. Y es un juego bastante extraño y original. Este Anodyne 2. Gráficamente, bueno, estas fases de 3D ya sabéis, veis que son un poquito más sencillitas. Y el juego lo ponen bastante bien. Yo no lo he jugado, todo se ha dicho, pero tiene buena pinta. Este Anodyne 2. Bueno, y también de Limited Run nos llegó un pack de 2 juegos bastante bien valorados. Pixel, como veis aquí, Pixel 2D, de esa época de Super Famicom o Super Nintendo que aquí intentan emular, en el cual venían 2 juegos del mismo estudio. Uno es este RRFL, la Enhanced Edition, en este pack que sacó Limited Run. Además sacó en 2 ediciones, edición sencilla y Collector. Este RRFL Enhanced Edition, uno de ellos, muy parecido a los juegos de Kenko, y el segundo que venía en ese pack es el que viene ahora, es el Rise of the Third Power, también Pixel, como podéis ver, muy del estilo. Juegos resultones, no muy largos, buena historia, sencillita y sin más entramado de pasar un rato divertido, sobre todo los que les encanten los juegos clásicos de RPG, de corte japonés. Este es el Rise of the Third Power. Era un pack con los 2 juegos del mismo estudio o mismo publisher. Y bueno, y también Limited Run, pues aquí nos trajo un pack espectacular de Konami Collection, con el Nemesis, con el Vulcan Venture, con el Haunted Castle. A ver, vamos a pararlo aquí. ¿Veis este Haunted Castle? Ayer sacamos el que va a ser el Dominus, ese collection de Castlevania, que venía este juego, que va a venir este juego junto a los DDS, la reimaginación del juego mejorado, y aquí ya venía el clásico, que es muy pasteloso, un juego arcade. El Life Force también viene aquí, ya veis, el Typhoon, juegos Shum, a excepción y el Twin Beast, espectacular. Scramble también, clásico Scramble. Este pack que nos llegó por Limited Run Switch, también en PlayStation, en varias ediciones, esa edición intermedia y luego la Collector. Dice Varo que está dándole al Prodeus. Vaya maravilla, ¿no? Ese le tengo ganas, ese lo tengo pendiente. Sé que es muy bueno el Prodeus. A ver cuándo lo ves en este especial. Pues el Prodeus creo que no lo he metido porque utiliza técnica de pixelado muy poquita. Tiene base de juego 3D, Varo. Le estuve analizando para meterlo y creo que al final no lo metí. El Ark Vale, este juego Twin Stick, un juego Twin Stick de farming, no farming del que entendemos, sino farmear armas, de loteo. Juego que se distribuyó en Super Rare Games, muy frenético como podéis ver y muy difícil de cojones, muy difícil, distribuido por Super Rare, perdón, Super Rare. Hola Manu, muy buenas. Dice: el problema de tantos juegos es que tenemos muchos pendientes, al menos en mi caso. Bueno, todos. Por ejemplo, tenemos pendiente este, que me encantaría jugar, y ahora también, creo que a ella también le encantaría, el Arietta of Spirits, distribuido por Retard Games. Juego bastante bueno, alabado bastante por la crítica. Se asemeja mucho a un Zelda de 32 bits, perdón, 16 bits. Y está muy guapo. Está muy guapo. Además se distribuyó aquí retail por Selecta. Hola, Ofombre. La semana pasada te envié el correo, dice el Ofi Hombre. Ah, bueno, se lo enviarías a mi mujer, a Eva. Él lo tiene que tener ahí pendiente. Oh. Hola, Miguel, ¿qué pasa, guapo? Dice: la resolución estándar del juego es 360p, dice Baru. Bueno, lo analizo, igual lo meto, Y aquí tenemos el Atari Mania.
el New Footage, este juego que recuperaba la esencia Atari con la recuperación de esos clásicos, ¿no? Y hace poquito, bueno, me parece que ha sido esta semana, ¿no? Cuando ya ha salido el collection del Doing Soft Collection, el cual, pues nos vienen 3 juegarrales. 2 ya habían salido por separado. Este Metroidvania, el Gato Roboto, que llegó por Special Reset, no había salido en Europa. Me parece que el pack, al precio que sale, retail, espectacular. Juegarral el Gato Roboto. Hola, Macarra. ¿Qué pasa, guapo? Luego tenemos el Gumbrella, este Run and Gun, que este sí que es el que no había salido en Europa. Es increíble que nos hayan metido este juego en la tripleta. A ver, diría que es de los esenciales este pack a tener a quien le guste los Metroidvania, Run and Gun y el juego Pixel por sí. Me parece espectacular. Muy bueno. Y el Demon Throttle. El Demon Throttle es un juego, un shoom, muy basado en el Nightmare de Konami de MSX. Muy difícil también, que ya se distribuyó exclusivamente en game, en físico, aquí en España. Y eso sí, es una gozada de juego. Es una gozada de juego. Aquí os dejo el canacito de Macarra y también el de Manu. Ahora que cojo un momentito y así los conocéis también. Y este juego que veis aquí, el Atomic Crops, es un Tune Stick bastante desconocido que ha salido físico. Salió en Asia con inglés y es un juego, como podéis ver, bastante loco. De farming, pero no es farming real. Aquí lo que tenemos que matar a todas las plantas estas monstruosas que salen. Está bastante chulo el juego, muy baratito salió en su momento. Bastante guapo. Dice Robert, locura, sí. Locura es este juego de Super Rare Atomic Run Gun Jump Gun. Esto sí que es locura. Velocidad brutalísima. Velocidad exagerada. Juego muy baratito en digital, si lo queréis en digital, está muy baratito. Y me parece que queda alguna unidad todavía disponible en la tienda de Super Rare, por si a alguien le interesa físico. Juego muy guapo también. Eso sí, ya veis que exigencia gráfica no tiene. Pero ahora ya vamos con una saga de 2 títulos. Que aquí Badland nos lo trajo físico, a Switch también. Y no deja ser otro que el Action Verge. Este Metroidvania, que tiene ya sus añitos, ¿no? Tiene sus añitos, me parece increíble. Y más que lo hizo un solo señor, al cual los señores de Badland lo liaron y lo engañaron. Ya sabéis que el gran problema que tuvo Badland en la distribución y cómo engañó económicamente al desarrollador. Por eso, por desgracia, no hemos tenido una secuela distribuida en Europa, que es la que vais a ver ahora, que se ha distribuido exclusivamente en Estados Unidos y por Limited Run. El 2. Y bueno, la gente, este sí que no lo he jugado, este lo tengo pendiente. Lo ponen igual de bien. Gráficamente hay un pelín de mejora, tiene algo de color. Otro Metroidvania más. ¿Será por Metroidvania en Switch? Uno más. Naveche, esos de Badland, sí. Y quería leeros aquí. Dice Barugón, es una locura, aunque esa segunda parte me parece mejor aún. ¿Te parece mejor en la segunda parte? Pues lo tengo en cuenta, lo tengo que jugar la segunda parte, Baru. Y igual que DL13, ¿no? Os gustaron mucho, ¿no? A ver, yo por la gente que habla, a mí me gustó el primero, el segundo no lo he jugado. Pero si mantiene la tendencia de calidad del primero, tiene que ser muy guapo, sí. Y calidad son estos. El equipo de desarrollo de los Inti Creates. Me parece que tengo o más velocidad. Creo que tengo más velocidad, pues se va tan rápido esto. Claro, así voy yo, que no, que no doy a pie. Yo creo que tenemos más velocidad, ¿no? ¿Tú has tocado algo, cariño?
No veo aquí la velocidad de 2x2. La ruedecita. Sí, la ruedecita, pero no sale. Copiar. Espérate. No salía. Voy a duplicar. Aquí. Sí, no, pero no salía. ¿Ves? Se le había ido la olla. Ahora sí. No, va rápido, va rápido. Pero dale. A ver, aquí está. No. Claro, y yo es que notaba, ¿no notabais vosotros que tenía que ir muy rápido? Hablando, digo, que no me da tiempo. Normalmente voy a esta velocidad y no me da tiempo a hablar. Va a tope, me da macarra. Dice... eh, pero bueno, en mecánicas, jugables y diversidad de situaciones es infinitamente mejor al primero. Emula mucho un juego de 8 bits con la simpleza que eso conlleva en algunos sentidos. Pues genial. Además, sabemos que tú cuando juegas un juego lo juegas a fondo. Hola, Suaves, ¿qué pasa, guapo? Dice Papu, la música sonaba a tope, seguro que va rápido. Bueno, ahora sí, es que este juego, si lo tenemos que ver a esa velocidad, se pierde todo. Bueno, lamentablemente, los Azure Striker salieron en físico cuando salieron por primera vez en 3DS. Se quedaron en territorio japonés y Estados Unidos, tanto el primero como el segundo. Una pena, estos Run and Gun de Inti Creators, en los cuales se dieron a conocer como estudio porque trabajaron codo con Capcom. Ya sabéis que les dieron la licencia de Mega Man ZX en Advance y DS y fueron los que llevaron esa franquicia en sus últimos juegos. Como estudio creció mucho, se sacaron de la manga esta Azure Striker y algunos otros juegos más como el Meeting Gunvolt y alguno más. Empezaron a mejorar, se extendieron de Capcom, empezaron a trabajar por separado. Y a principio de generación en Switch, pues nos recuperaron estos dos juegos en un pack. Difícil de encontrar ya su versión española, menos difícil las otras versiones como la de UK. Aún así, me parece que es casi, al que nos guste los Run and Gun, tener este juego en la colección casi es sagrado. Si os gusta mínimamente, son juegazos. Y tenéis los dos juegos en el pack, el primero y el segundo. Este Azure Striker Gunvolt, el Striker Pack. Bueno, pero como todo en la vida no puede ser bonito, su tercera parte ya no llegó a territorio europeo. Se quedó exclusivo Japón, aunque lleva inglés, la edición japonesa. Y nos llegó su tercera parte a Estados Unidos a través de Limited Run. Si bien no era un juego limitado por ellos, era distribución, pero se quedó en territorio americano. Y es esta. Mejor gráficamente el pixel, mejoraron mucho, pero jugablemente, de hecho, no sé si Jack lo habrá jugado. Sé que a él también le mola el Jack Pro. Por lo que estuve viendo, que este sí que no lo he jugado yo, muy bueno también. Dice Ofi, hombre, que continúa en susurros. Estará Eva ahí, ¿no? Para hablar contigo. Gracias a DL3 por ese Prime. Gracias, guapo. Bueno, el Bars Gold. Este juego es un Metroidvania, el cual salió en Vita, si no recuerdo mal, salió en Vita en PlayStation 4 primeramente. PlayStation 4 salió por Limited Run, luego salió en Vita, fue en PlayAsia, si no me equivoco. Y finalmente hay una versión de Switch alemana, muy desconocida, muy random, que se vendió en comercios de allí, poco desconocida, pero al poco la gente de Retard Games también lo sacó de manera retail limitado y retail, porque la gente creo de Selecta nos trajo algunas copias aquí. Este juego en su página web, los franceses, este Bars Gold.
Juego que ya podéis ver, ya tiene sus añitos, bastante disfrutable. Y los que os gusten los Metroidvanias, juego sencillito y con bastante plataforma, os gustará. Bueno, este juego está bastante chulo. Este juego llegó a Europa para PlayStation 4 por la mano de Retro Games. Pasó bastante desapercibido. Pero al cabo de un tiempecito, la gente de Limited Run lo sacó físico para Switch. Juego bastante chulo, muy frenético, bastante sangriento de plataformas y mucha acción. Este que habéis visto. Y bueno, el Bakugan, este pack, este Saturn Tribute de los juegos de Saturn. Pensábamos que iba a salir al final en Europa, Occidente, y al final no ha llegado. Cosa muy extraña, de momento solo existen las versiones japonesas. Si queréis la edición física para Switch, también para PlayStation. Pero vamos, los amantes o los que somos amantes de este género, Bakugan es un exponente espectacular. Además un pixel increíble para tener sus años ya. Pues tiene sus añitos el juego, los juegos. También salió una versión asiática. Todo, creo que llevan inglés todos, tanto la asiática como la japonesa. Para los interesados en hacerse con una edición física, ya sea para PlayStation o Switch. Hola, J. Mellera. Bakugan. Salió, veis, en mayo del año pasado, ¿eh? Esta era, por ejemplo, era la edición limitada japonesa. Una cajita que estaba bastante bien. ¿Ves? Asiática ya está por aquí. Hola, guapa. Que también salía asiática con inglés. Ella también lo confirma. Y bueno, y otro recopilatorio que ha salido hace 2-3 semanas. Es decir, que en 2-3 semanas nos han salido varios recopilatorios, creo que casi obligatorios, si no tenéis los juegos. Y es el de Bitmap Bro, un estudio que tiene juegazos, entre ellos estos que estáis viendo. Este es el Final Vendetta, un beatmap espectacular que viene de aquel clásico de arcade de Konami. El Xeno Crisis, increíble, un Smash TV loquísimo, y este Battle Axe, este que recuerda en ciertas maneras al Gauntlet, mucho más vitaminado y pixel. Y estos tres juegazos nos llegan en este pack, sobre todo para los que no tienen la versión en Switch del Xeno Crisis, que salió de manera limitada cuando salió por separado en Strictly Limited, que se ha hecho muy difícil de ver ya esa edición. Poder tenerlo en Switch, este pack conjunto de estos tres juegazos. Sí, es un juegazo el Xeno Crisis sobre todo, pero los otros dos, sobre todo el Final Vendetta, cuidado, muy buen beatmap también. Dice que lo vas a picar en el Black Friday, del tercer. En el Black Friday se va a acumular mucha cosa, ya verás. Bueno, aquí tenemos otro juego muy interesante. Este Battle Places Madeline, del cual hay dos versiones. Primeramente salió una versión, la clásica, que salió en Japón, que lleva inglés. Este juego que intenta emular los Ghosts and Ghosts, pero con una princesita, que además se llama Madeline porque el creador del juego lo llama como su hija, ¿no? Que su hija es Madeline. De hecho aquí Gryzor, que es, ya sabéis que Gryzor es un español compositor de música de videojuegos que ha trabajado con Loco Malito, por ejemplo, también programó aquí la música de este juego, del Madeline. Y primeramente salió una versión quizás más asequible, la japonesa, que es la primera versión, la cual es la versión clásica de este juego tan Ghosts and Ghosts.
Y después Limited Run, de la segunda versión, la Royal Edition, que hay mejoras, hay cositas extras, la sacó en su página web de Limited Run, sacó esa Royal Edition. Hola Poropo, ¿qué pasa, guapetón? El primero en Vita en Madeleine, no, en Aveche. No sé si ha salido en Vita siquiera, en Aveche. Si ha salido, será en digital, pero físico no ha salido el Madeleine. El Madeleine no. Primeramente es una pequeña tirada que salió en Japón, en PlayStation 4 y Switch, y al medio añito así más o menos, fue cuando salió ya en Play 4 y Switch en Limited Run, la Royal Edition. Está muy guapo. A ver, hay mucha gente que no le acaba de gustar, hay que decirlo. Luego ves análisis que, por ejemplo, endiosan al Maldita Castilla y hunden un poquito el Madeline. Yo diría que también está muy bien, ¿eh? Y los dos son muy difíciles, ¿cómo no? Este es el Maldita Castilla, el juego de Loco Malito y de Gryzor. Y la verdad, juegazo. Y tuvimos la suerte que Avilat Studios, el publisher barcelonés, al final llegaran a acuerdo para poder distribuirlos aquí también en España, Europa, y se distribuyeron de manera exclusiva en los Games de España, esas ediciones Collector para Switch que llegaron. Conjuntamente con este Superidora, también de Gryzor y Loco Malito, que aquí el señor Loco Malito ya lo hizo con el anterior que habéis visto, que se basó en el Ghosts and Ghosts. Hizo un Nemesis, un Gradius de Konami a su entendimiento. Muy buen juego también. La música me parece espectacular también, muy chulo. Sigo prefiriendo el Nemesis o el Gradius. Este no me disgusta para nada, al contrario, muy chulo también. Y que al final también llegó, ya os digo, también de la misma mano de Avilat Studios en Switch, aquí a Europa, a España. También distribuido en los Game. De hecho, si queréis, no compréis de segunda mano este juego, porque la gente de Avilat Studios tiene página web, envían desde España, desde Barcelona, y siguen manteniendo estas ediciones en su página web al precio PVP de salida, y los podéis comprar online. Lo digo porque si vais a pagar sobreprecio, aún siguen teniendo stock en su página web, o tenían stock. Así que echadle un ojito. Ya os digo, Avilat Studios, estudio de Barcelona. Son los que aparecen aquí en una de las esquinitas. Bueno, otro juego español, el Beholgar. El Beholgar, por ejemplo, este Rastan, Barbarian, que sacó además físico Tesura Games en 2 ediciones, una edición muy guapa. Me encanta la portada de Beholgar. Bueno, y donde se ponga un bárbaro con un hacha se quite todo, ¿no? Muy chulo. Me recuerda mucho de juegos de la historia. De hecho, yo el Barbarian de Commodore Amiga, mira que era difícil y jugué un montón de horas, y este es mucho mejor, claro. A ver qué decís por aquí. Si te gusta gratis, ese es para ti. Sí, claro que es para mí. Sí, ese es para mí. El Superior es muy bueno. La página web, papu, es Avilat. A ver si lo escribo bien. Avilat Studios. Esta es. Busca. Bueno, ya le he puesto aquí las sedes. Ya te la he puesto aquí las sedes. Y bueno, y otro juego español. En este caso, el publisher es Handusoft en digital, y va a llegar también de la mano de Tesura en 2 ediciones, y que jugamos aquí en el canal, lo probamos en directo, ¿os acordáis? Este juego de acción, plataformas clásicos Rastan, me llevé una grata sorpresa porque tiene elementos de Castlevania, algunas magias y tal, y el lore, me lo disfruté muchísimo. ¿Os acordáis que lo estuvimos jugando? De hecho, Eva ha subido esta semana el gameplay que jugamos aquí en Twitch, los tenéis subido en YouTube. En nuestra página de YouTube te he subido el gameplay, y la verdad es que muy guapo, y además tiene un añadido que podéis jugar en cooperativo, además local. Eso me parece impresionante. El pixel también es muy bueno. Además el equipo
un equipo muy pequeñito, gente majísima, muy pendientes de todo, grandísimo trabajo del equipo. Y esperamos más juegos de esta gente, mucho más juegos, la verdad. Hola Dani Hu, guapo, ¿qué pasa? Aquí os dejo el canal de Dani. Cajito de YouTube. Bueno, esto es el recopilatorio de los juegos de Bill and Ted. Esta Retro Collection que salió en Limited Run, juegos de NES, juegos de Game Boy, que muchos no los vimos aquí. Fueron exclusivos de distribución americana. Y Limited Run distribuyó esto en Switch, para que veáis todo lo que sale en Switch. Los juegos de Bill and Ted, de estos comediantes, de películas. Dice Baru que muy buen juego, una maravilla de bosses y cierto toque a Lovecraft, sí, muy chulo. La verdad es que lo disfruté un montón. El rato que estuvimos jugando, muy guapo. El Abazor. Bueno, aquí tenéis el Bite the Bullet, un run and gun muy chulo que distribuyó en los inicios Strictly Limited, los alemanes, y tuvo un problema la edición de Switch. Como estamos hablando de coleccionismo, que estos son listas para que podáis a futuro coleccionar, tened en cuenta que la edición original venía rota, ¿vale? Tenía un problema en el cartucho, no porque lo hubiera hecho mal Strictly, sino que el juego estaba roto. Así se lo pasó el equipo de desarrollo y incluso antes de enviar el juego lo advirtió Strictly. Mandaron el juego y al cabo de 2-3 meses reenviaron los cartuchos otra vez con el problema subsanado a todos los que compramos el juego. Es decir, que si vais a haceros con una copia de segunda mano de este Beat the Bullet, este juegazo Run and Gun, tener en cuenta eso, que os faciliten el juego si está precintado, pero además el cartucho que tiene que ir suelto, porque no va el original, el bueno, digamos, el funcional, no va dentro. Eso tenedlo en cuenta, que no se engañen. Que no se engañen, ¿eh? ¿Vienes de ver Romulus, Dani? Tiene buena pinta, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Vuelve la esencia del Alien clásico? Sí, lo que acabáis de ver anterior del Bill and Ted es Skinny Rip, sí. Y ahora un juego bizarrísimo de la gente de Onion Games, un Shum muy bizarro y muy oscuro que distribuyó Limited Run Games, este Blackbird. A ver qué os parece. Me voy a callar para que vosotros disfrutéis del tráiler. Este tráiler es un Shum, ¿eh? Shoot 'em up. Muy bizarro. Esto es un locurón. Esto es una gozada tener este juego. Además era de la época de tirada limitada, auténtica, que había que hacer F5, F5, F5 para poder comprarlo. Y es un juego muy bizarro, muy extraño. Y yo, como gran amante de este género, además quería tener, porque como podéis ver, no sé si llamarlo cute em up, no, porque muy cute no es bastante raruno, ¿no? Sí, se les pasó muy desapercibido y muchísima gente desconoce que esto ha salido en físico. Sí, una cabeza abajo lo que escupe burbujas. Sobre todo el inicio, ¿no? De la niña que se muere, no se muere, se transforma en un huevo, que sale un cuervo. Y luego la canción, como dice aquí Papu, es Puke Pap em up. Pues sí, la verdad es que gracias, supongo que estos especiales, así podéis conocer un poquito ciertos juegos y ciertas cosas que han salido editadas, como este Blackbird. Y un juego que ha salido aquí
que ha salido además a un precio escandalosamente barato. De hecho, se ha llegado a liquidar entre 8 y 9 euritos. Lo podéis haber cogido físico, ya sea en Amazon, incluso en Game. Este Black Future 88. Y no está nada mal, sobre todo el pixel es muy bueno. Juego que ya tiene sus añitos. Pero ¿qué le pasó al juego? Que tuvo una tirada larguísima. Hicieron una tirada loquísima. Muchas copias del juego que se fabricaron. Se comieron muchas tiendas y muchos centros, muchas copias que no vendían. Y eso que salió a un precio muy bueno, precio reducido, pero al final este juego se ha liquidado por poco más de 9 euros. Una pena. Pero bueno, una pena para el dueño de los derechos y el publisher. Para el que lo ha comprado, puta madre. Hola O'Neill, hola guapo. Este Black Future. Además, es uno de los juegos. No sé si conocéis a Metal Gear Rocks, que él lo recomienda un montón, pero en este caso nadie le hizo caso. Metal Gear Rock, me acuerdo de uno de los vídeos que le encantaba el juego, hablaba mucho de él, pero parece que es económico en casi todos los sitios que llegó a salir en físico. También es verdad que la tirada de este juego fue muy bestia para el juego que es. Bueno, de la gente de Kemco. ¿Y Kemco qué podemos tener? En este caso un táctico RPG, que además llegó de manera exclusiva distribuido por Limited Run, el Blacksmith of the Sun Kingdom. Cuidado con este si os gustan los tácticos, porque está muy bien. Bebe mucha esencia de los Final Fantasy Tactics, de los Ogre Tactics y compañía. Muy buen juego. Y aquí la verdad es que la gente de Kemco y Iridium, que es el equipo que trabaja para Kemco, hizo un gran trabajo. Como podéis ver, muy clasiquito a nivel gráfico el pixel. Y aquí en el chat están discrepando con la de Rómulos. Alien. Bueno, eso es señal de... Si discrepáis tanto, es señal de que la película no deja indiferente a nadie, ¿eh? Para bien o para mal. Aquí tienes el juego, un juego táctico, el cual, pues bueno, tenemos nuestras clases, oficios, trabajos, habilidades, poderes. Tenemos que ir leveando y ir consiguiendo misiones y avanzar en la aventura. Bueno, esto ya es canela. Aquí hay que frotarse las manos. El Blade Assault, que nos llegó retail de la mano de PM Studios y Nuskull. PM Studios es el dueño de la licencia, Nuskull llegó al acuerdo para distribuirlo en Europa y Meridian fue el que lo distribuyó aquí en España. Este Run and Gun loquísimo, que además a muy buen precio, llegó a liquidarse creo que 18 o 16 euritos. Muy guapo este juego, este Blade Assault. Bueno, ¿cómo va la lista? ¿Cómo va la lista? Keiko, ¿cómo va la lista? ¿Te faltan muchos? ¿Cómo tenéis los títulos? ¿Os faltan algunos? ¿Os interesa alguno? Hola Naranjita, hola guapa. Que os dejo el canalcito de Naranjita, que está full con los corderitos. El juego de los corderitos. Dice Naranjita cautado por no apuntar. Tú eres inteligente, ¿eh? Dice Keiko que sí, bastante. Son mortales estos directos.
Bueno, también es bueno para descartar, ¿eh? Cuidado, no digo que apuntéis solamente por si queréis, sino para descartar, no coger. A veces uno también lo tiene más claro, para no pillar. Bueno, el Blade Strangers, juego que llegó a Japón y Estados Unidos, distribuido por Nicalis, y todos sus juegos y licencias nos sacaron este juego de lucha pixel precioso, con Isaac, con Umihara Kawase, con muchos de sus personajes y licencias que disponen. Juego de lucha muy guapo y que distribuye, bueno, que tiene la licencia de manera exclusiva Nicalis, este Blade Strangers. Dice Keiko que apuntamos más que descartamos. Bueno, aquí Inti Creates que siguen manteniendo el pixel en casi todos sus juegos. Creo que el único últimamente que no ha utilizado pixel ha sido el Umbraclaw, que ha utilizado otra técnica gráfica, pero los demás títulos lo sigue metiendo. Y esto fue el caso de la trilogía del Blaster Master 0. A ver qué os parece. El cual, como podéis ver, aquí tenemos fases de todo tipo, plataformas, nave. Es muy chulo. Vista isométrica, este Blaster Master 0, que salieron en Asia, Japón, con inglés, los tres por separado y en una trilogía juntita, y también Limited Run, incluso de unas collectors muy chulas de estos tres juegarrales. Dice Dani, jugué el primero en digital y lo disfruté mucho. Pues el segundo y el tercero son mejores, Dani. son muy buenos juegos, la verdad. Aquí la gente de Inti hizo un trabajo enorme. Este es el primero. Ahora vamos a ver el segundo. A ver qué os parece el cambio que hubo. Además, la licencia de Sunsoft, que ya salieron en NES y que Inti le dio ese lavado de imagen, mejorando los juegos a este punto, ¿no? De hecho, las collectors que tenemos vienen, en cada una de las collectors viene una de las navecitas y de tanques que salen en el juego, una chulada. Maldito influencer, dice Dani. Dice, esos juegos podrían ponerlo. Lo que pasa en Naranjita, que Inti lo que iba sacando uno cada año. Entonces sacaban uno cada año y se editaban físico. Porque esto no es que se hagan los tres juegos a la vez. Son bastante larguitos, para ser juegos de este estilo. Tiene bastante trabajo. Después sí que salió una trilogía, que la trilogía salió completa en Japón con inglés, que es bastante difícil de encontrar esa trilogía. Si a alguien le interesa puede intentar encontrarla, que salió todo juntito en un pack, salió en Japón. Dice Naveche que el segundo de Mega Drive no es muy bueno. Bueno, pues a mí no me lo pareció. Me refiero a que no me pareció que no fuera bueno. Pero bueno, ya sabéis que en esto de los gustos... Dice Papu, no puedo ver más de este directo. Demasiados juegos que no tengo ni conozco y no los puedo comprar. Bueno, no tenéis que comprarlos, pero sí que por lo menos tener conocimiento no sobra nunca, ¿eh? Y este es el último que sacaron. Tardaron un poquito más en sacar el tercero, pero gráficamente ya mejoró bastante. Este casi fue un año largo de espera hasta que sacaron el tercero. Mysterious dimensional ruptures are beginning to appear all throughout the planet Sophia. With Jason's new VRV system, he has the power to cross over into treacherous. Como veis, el pixel aquí está bastante mejor. Pero el pixel
lo bueno que tiene, o que ha tenido siempre, es que es disfrutable ahora, lo fue en su momento y lo seguirá siendo de aquí a unos años. No pierde esa esencia. Eso es lo bueno que tiene el pixel en comparación, por ejemplo, al polígono. Aunque ya ahora ya los juegos poligonales, o si se les puede llamar así, los juegos actuales, ya con diversas técnicas, el grado de trabajo y de mejora ha sido brutal, ¿no? Pero miradlo cómo han envejecido de mal los dos juegos de en su momento, de Play 1, Play 2. A día de hoy, muchos injugables a nivel visual te rompen los ojos, se te quedan rojos, ¿eh? Bueno, Blazing Bricks, Los Patetes, juego de Cubic Games, un juego que Retard Games licenció y que sacó en Switch este Twin Stick, el juego del pato, ¿eh? El juego del patete, y que lo podéis, creo que siguen teniendo unidades en Retard, los franceses. Dice Dani que eso que sí, con el Cell Shading también queda muy bien. Por ejemplo, juegos como 13, el juego de PlayStation 2 o los propios Borderlands, ¿no? Se ven genial todavía los de Play 3, se ven estupendos. Al final, el tema, las técnicas gráficas embellecen o afean. Dice Baru, qué sensibles. No hay nada como un buen modelado en 3 polígonos contados con textura warping. Pero, a ver, que les tenemos nostalgia, Baru. Yo también lo soporto. Lo que yo ya no soporto, más que a nivel gráfico, realmente, siendo sincero, es ciertos manejos y formas de jugar de ciertos juegos. Ya no el tipo tanque, los duros que son algunos juegos para jugarlos hoy en día. Pero bueno, ya es muy personal. Bueno, aquí tenemos el Rogue Legacy, que este sí que es pixel. Este Metroidvania que distribuyó Limited Run de manera limitada en Switch, también en Play. Que ahora, por ejemplo, ha salido en pre-order el segundo. Y no lo pongo, lamentablemente, no es porque sea malo el segundo, que han utilizado el motor Unity y ya sabéis que ya no utiliza el pixel. El gráfico está bastante chulo, mantiene la línea gráfica, pero ya no son píxeles. El que sí que es píxel es el primero. Aunque si os interesa el segundo, también salió en físico, también para Switch, por Limited Run. Dice Dani, el otro día estuve jugando el Naruto Ultimate Ninja de PS2 y luce genial. Claro, es que además los Naruto mantienen esa técnica y están muy chulos también. A mí me gustaron mucho, los de Play 2 y los de Play 3 sobre todo. Y bueno, aquí la saga Momodora, que nos encanta la saga Momodora. Y aquí tienes este creo que fue el tercero. No sé si me equivoco, Eva creo que se lo sabía todo. Porque Eva fue la culpable. Que levante la mano Eva, porque este juego yo lo tenía en PlayStation 4, y le encantó tanto gráficamente este juego, la historia, en su momento, que tuvimos que buscar ya ¿cómo se llama? A tiempo pasado, su edición coleccionista, porque es uno de los juegos pixel que más le gustan a ella, el Momodora. Y la verdad es que tiene razón, es precioso el juego. Gráficamente tiene esa esencia que es muy bonito. Este Momodora. Es un Metroidvania, os preguntáis el género. Aquí estuvimos jugando el último que salió en Steam, esperando que ese juego, ese último Momodora, anuncien una edición física o digital para Switch. Pues estaría genial. Y que también nos gustó mucho, ¿no os acordáis cuando lo jugamos? Que también nos encantó ese juego. Buenas noches, Dani. Que descanses, guapo. Drácula Resurrection. Naranjita. Pues este juego, a lo tonto, tranquilamente tendrá sus 6 años. Bueno, 6 años cuando editó en Play 4 el juego. 8 añitos igual tiene ya, el juego, el Momodora.
Dice Sedes que parecido al Wild Quest, que por lo menos la chica me suena. Bueno, del mismo estudio, Sedes, ahora veréis otro, que es el Minoria. El Minoria también es del mismo estudio, que es un spin-off del Modora, que lo sacaron a posteriori. Lo que pasa es que no lo saldrá aquí, ya saldrá más adelante. Pero si te suena el Minoria, también era del estudio del Modora. Bueno, aquí tenemos uno de los estudios más en forma, un estudio brasileño, que nos sacaron un run and gun espectacular, este Blazing Chrome. Qué locura es esta. Espectacular, que salió primero una tirada limitada en Limited Run para Switch y Play, y después la gente de ediciones Pixel Love, Editions Pixel Love, nos sacó una tirada en Europa también limitada. No hubo la suerte de distribución retail en aquel momento, como ahora pasa con muchos de sus juegos, que o bien los trae Meridian o Tesura, pero este juego se distribuyó también en Europa por la mano de Pixel Love. Este Blazing Chrome, naranjita, ahora te lo apunto. A ver, un momentito. Ahí lo tienes. Ahí, me he colado con una F. Es Blazing Chrome. Bueno, el Bloodstained auténtico. No, a ver, que el principal que nos llegó también a Switch, que ahí no utiliza polígonos, el creador del Castlevania Symphony of the Night, que ya sabéis que se apoyó en Kickstarter. Pero la gente de Inti Creates cooperó con este señor para dar apoyo a todos los que apoyaron el Kickstarter de aquel Bloodstained para sacar este. Y resulta que este juego de Bloodstained, el cual tenía varios personajes y con estética 8-bitera, resultó mejor que la saga principal. A la gente nos gustó más. Y bueno, y gracias a eso, que también se distribuyó de manera exclusiva en Limited Run Games, en su momento, este sí que tiene versión de Vita, si preguntáis. Este Bloodstained primero tiene la versión de Vita, también distribuido en Limited Run, versión de Play 4 y Switch. También hubo una segunda parte, que ese sí que tuvo más distribución por parte de Limited Run y se ha podido comprar de manera sencilla en muchos sitios que lo han importado. Pero los que os habéis quedado sin el primero, en Switch, a posteriori se editó una edición coleccionista y un pack también sencillo con los dos juegos en cartucho y que llevan los dos inglés en Japón. Para interesados, que sepáis que esto se ha editado un pack con los dos juegos en Japón y está genial. Dice Baru, esta saga es buena, pero Bloodstained original es canalita en rama. El Bloodstained original también me gustó, Baru, que yo me lo hice completo en Play además. Es verdad que en Switch tenía bastantes carencias. Creo que al final lo han dejado bastante bien el original, con bastantes parches. Pero estos están muy bien, Sí, papu, están los dos en Amazon Japón. Incluso la coleccionista de estos dos en un pack es preciosa. Es muy chula. Bueno, y aquí tenéis el segundo. En el segundo metieron más personajes jugables. Inti Creates 25th Anniversary. Sí, además el japonés tiene todo parcheado. Tiene todo parcheado. Sí, sí. Es mejor edición. Zangetsu, a sword-wielding exorcist who will stop at nothing to eradicate all demons. Bueno, ese gran problema de los que queremos todo en el cartuchito o en el disco, que siempre las últimas ediciones son las mejores, porque ya sabéis que hoy en día al final acaban habiendo muchos parches para solucionar problemas y al final la descarga es infinita y la mejor versión siempre es la última. Zangetsu also joins forces with figures from the past.
Muy guapo también el segundo, muy chulo. Y ahora vamos por una saga muy guapa. Este Blossom Tales es un juego en el cual el equipo desarrollador intentó emular a los primeros Zelda. Este Blossom Tales. De hecho, el primero empezó a dar de una vez que salió, porque esto salió en Limited Run, el primero, y no se encareció el juego hasta mucho después de su distribución limitada, que empezó la gente a ver que era un juego real, sobre todo los amantes de los Zelda clásicos. Como puede ver, es un pixel muy sencillo, muy clasicote, pero a la vez muy chulo. Y el primero, este es un juego caro. Se está convirtiendo en uno de los juegos ahora buscados de Limited Run para Switch. Hay una segunda parte que también distribuyó Limited Run, pero esa distribución incluso la hizo a través... no era limitado, era un retail de ellos. También se ha podido vender por Amazon.com y vais a poder comprarlo si queréis. Este segundo, este Blossom Tales de Minotaur Prince, a un precio bueno, precio de salida, ¿no? Para amantes de los juegos clásicos, este está muy bien. Hola GR, guapo. Como podéis ver, la verdad es que está muy guapo. Las mazmorras, los puzzles, la lucha con los bosses. Oh, muy guapo. Está muy bien. Y supongo que habrá muchos de vosotros que igual no lo conocéis. De todas maneras, son juegos que si los queréis jugar en digital son bastante económicos. Y ahora vamos por un juego de puzzle y plataforma. Esto es una chulada. El Bomb Chicken. Qué juegazo. A ver qué os parece, a ver si lo conocéis. Puzzle, plataformas, todo junto. El gallo o la gallina que pone bombas. Claro, y aquí la premisa es acceder a zonas o bien destruyendo o poniendo muchos huevos bomba para acceder a sitios, pero claro, tienes que estar lejos de las bombas para también, porque también palmas. Es un juegazo, muy chulo, este Bomb Chicken. Se inventaron las bombas antes que las gallinas, sí, Manu. ¿Dónde se puede conseguir? Bueno, pagando dinero mucho. O sea, es también de Limited Run. Aquí os dejo el título. También se editó en PlayStation 4, por si lo veis más baratete os interesa. Y en Switch. Bomb Chicken. Y este es un juego muy bizarro. El Boo Party. El Boo Party es un juego distribuido por la gente de Funbox, los ingleses. Y el cual este es un reportero, un fotógrafo modelo de modelos. Pero mirad qué bizarro, qué chulada. Esto es de los mejores juegos bizarros. Ya sabéis que la empresa de Funbox es bastante morrallera en distribución de juegos. Pero este es muy interesante. Este Boo Party. La fiesta de Boo. Y ahora vamos por dos juegos RPG que llegaron de la mano de B-Side Games, la extinta distribuidora limitada japonesa, que son los Brave Dungeon, que son juegos de cartas y combate en dungeons con pixel muy mono, muy cute los personajes, muy sencillitos, que llevan inglés, totalmente en inglés.
y que salieron a principio de generación en Switch. ¡Hola, Dalver! La extinta B-Side. La verdad es que B-Side estaba muy bien, editaban juegos muy guapos, como el Quartet Fighters, que creo que aquí Baru lo conoce muy bien, que también saldrá aquí, un Shroom bastante diferente y exótico, vamos a llamarlo así. El especial de ayer eran juegos más conocidos, ¿eh? Supongo que el de hoy, los que estuvisteis ayer, hoy diréis, ostras, hay muchos que no tengo ni idea de que existían. Sí, tú lo pillaste gracias a Ceder, ¿no, Varo? ¿Ese también lo cogiste tú? ¿O solo te quedaste con el Quartet? Ayer tenías más. Bueno, ayer empecé, como se dice, más... Vamos a empezar poquito a poco con lo más clasicote e iremos subiendo nivel. Bueno, de hecho, Papu, vamos a hacer 8 especiales mínimo, ¿eh? Como este vamos a hacer 6 más. 80 y pico juegos cada especial. Y todo editado en Switch, en físico. Este es el otro juego que incluye el pack. Son 2 juegos. Este es el Dark Witch Story Combat, también como veis cartitas y RPG clasicote. Dice Baru, pillé el Quartet, el Golf y el que se parece al Zelda que salió de lanzamiento digital en Switch. Ah, es buen pack también, ¿eh? Nosotros de ellos tenemos, sí, el Kamiko te refieres, ¿no? El Kamiko, que es el que te refieres que... El Kamiko el Golf Story no, porque teníamos el de Limitarán. Y el Quartet. Y luego tenía cosas que tenían preparando para editar en físico. Y al final el pobre estudio fue a pique. Al Dungeon Crawler Chronicles, es verdad. Ese no lo tenemos nosotros. Y este es el que comentaba Baru, el Kamiko. Otro juego editado por B-Side Games. La gente... Este estudio, bueno, es una tienda limitada japonesa que editaba en inglés. Que de hecho un juego que veréis ahora, no sé si sale ahora o en el siguiente especial, del mismo estudio, lo ha editado Super Rare. Este es el Kamiko. Este nos costó encontrarlo porque nosotros, cuando B-Side se empezó a desprender de cosas, pudimos pillar el Quartet, el Brave Dungeon, pero el Kamiko se nos escapó y este lo tuvimos que encontrar. Luego ha pasado. No sé si fue en eBay o una tienda francesa. No sé, no me acuerdo si fue en eBay o una tienda francesa. Eva se acordará. Lo tuvimos que coger ya a posteriori. Eva dice que la tienda francesa. Pues fue en una tienda francesa. Y luego lo cogimos a buen precio, eso sí. Si os interesa es Kamiko, todo con K. Bueno, nuestros amigos los alemanes de Streetly nos trajeron en packs para Play y sobre todo Switch el Breaker Collection, estos juegos que habían salido en esos packs de Neo Geo de última jornada, también en Dreamcast, y por fin nos llega a consolas de esta generación estos juegos de lucha pixel precioso que llegaron a Switch y PlayStation 4 con su collector y tal. Bueno, aquí tenemos a Bud Spencer y Terence, que muchos supongo que habréis pillado el último. Este es el primero, que este costó más encontrar, porque este fue exclusivo de venta las ediciones europeas y colectos en la página de Streetly. Hubo una pequeña tirada del sencillo con el logotipo USK en retail en Alemania, que muchos se pudieron hacer en Amazon con él. Este beat'em up, recordando las clásicas películas
de Bud Spencer y Terence, el Laps and Beans. ¡Hola, Biógenes! Dice que esto lo pillaste en Alemania, papu. Para amantes de las pelis es genial, ¿eh? Y si os gustan los beat'em up y amáis las pelis, lo vais a pasar bien. Ahora, el primero tiene carencias, a lo mejor de beat'em up, tiene alguna cosita. El segundo mejora mucho. El segundo mejora mucho como juego en el tema gameplay, el tema del beat'em up. Ahora, la Collector del primero, la Collector es preciosa, con una baraja de cartas, un precio fue estupendo, creo que eran 49 euros. La edición coleccionista de este juego que vendió Strictly, increíble. Bueno, y la segunda, que viene hasta un pumping para hacer boxeo. En la segunda, coleccionista. Y aquí veréis el segundo. Y el segundo tiene cositas muy guays, como muchos minijuegos que representan las películas de este dúo. Y este sí que llegó retail, ha llegado por aquí. Get our hands on the gold, we're going to Florida to party. We're already in Florida. Oh yeah, that's right. La 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 la. La verdad es que fue apoyado el proyecto de sacar el segundo Kickstarter. Consiguieron el dinero muy fácil. Como veis, el pixel que consiguió mejoró muchísimo. Y el juego también es mejor. Y ahora una bizarrada, un RPG muy bizarro, pero mucho, el Buddy Simulator, el 1984. De Feardemic, ese publisher polaco que especializado en juegos de terror, aunque este no es muy de terror, es un juego, es una especie de RPG muy bizarro con gráficos, como os puede ver, muy retro. Este pixel tan retro fue distribuido de manera limitada en Limited Run Games, tanto para Play como Switch. Name him. Talk to him. Play with him. Let him know you better. Your artificial friend will offer to play different games and entertain you based on your character. Vale, sí, hombre, lo de mostrar el juego seguro. Le echamos un ojo y hacemos una especie de... y mostramos el juego. Sí, hombre, sí. We promise you will not. Sí, la verdad es que si vieras tenemos un calendario loquísimo. Vamos a me tiene planificado Eva el calendario de gameplays casi en 3 meses, una locura. Es brutal. Bueno, estos dos juegos que salieron de manera exclusiva en físico en Xbox 360 en Japón, los Bullet Souls, los dos juegos, salieron también de manera exclusiva en físico en Switch en Japón, pero salieron. Si os gustan los Shums y sobre todo los Bullet Hell, esto es vuestro rollo. Tenéis una edición muy chula, una semi-collector, que es edición única, con los dos juegos en cartuchito, distribuida en Japón, que son los que veis ahora. Si os interesa, son los Bullet Soul, el pack. Hola, Melojoe 199, ¿qué pasa?
Aquí andamos con el segundo especial de juegos Pixel para Switch. Que ayer se nos hizo corto. Bueno, el Xenon Valkyr, el Plus, juego plataformas Pixel muy chulo, el cual distribuyó Retard Games. Bueno, Limited Run lo distribuyó en PlayStation 4 y Retard Games lo distribuyó en Switch en un pack con el Demetrius, un juego, una especie de point and click, y ese pack con los dos juegos viene el Xenon Valkyr, que este sí es un juego pixel bastante chulo, del estudio Concat, perdón. Dice que te estás empezando a enamorar de este estilo de juegos, los pixel art. A ver, yo me enamoré en su momento cuando salieron y no me he desenamorado nunca. Me encanta el pixel, mucho. De entrada tiene mi atención. Cada vez que veo un juego pixel tiene mi atención. Más atención que cualquier otro tipo de técnica gráfica. Y luego ya, si encima el juego es bueno, ya para adelante. Bueno, el Butcher. Este lo has jugado, Baru. ¿Estás por ahí? ¿Lo has jugado el Butcher? Este Doom, plataformas, frenético, pixel. Este lo ha distribuido Retard Games en físico en Switch. Si lo queréis, por ejemplo, en PlayStation, lo distribuyó Limited Run en PlayStation. Hombre, Santi Dilover nos ha hecho una raid aquí con 11 guapos. Aquí estamos con el especial de Pixels. Aquí os dejo el canal de Santi. Hola a todos los que venís, a Lumine, a GG Córdoba, a Dondo Roba, el toreador de Rubia. Dice Varo, no me llamó la atención cuando lo sacó demasiados juegos. Sí. Bueno, y aquí tenéis otro, el Button Up. Es un juego que este juego lo ha distribuido de manera exclusiva PM Studios en Estados Unidos. Si lo queréis retail tenéis que importar. Este Button Up es un juego de plataformas y puzzles. Pues os interesa. Es de PM Studios. Páginas como Video Game Plus, Amazon.com y similares es donde podéis acudir a comprarlo. Gracias Pajarría por ese follow. Y a Juao también. El To The Moon saldrá aquí en alguno de los especiales, Santi. De hecho, tengo preparados 8 de todos los juegos que más o menos, o todos o casi todos, el 99 o el 100%, los juegos editados en físico con técnica pixelar. Y bueno, no sé si sabéis lo que hacemos. Es un canal que somos dos. Yo soy un servidor, Tengamis, Tony. Y luego tenemos a Eva, Cosievix. Y hacemos diferente contenido. En este caso me encargo de hacer especiales de todo tipo, temáticos. También los domingos hacemos noticias. Hacemos también unboxings. Luego jugamos lunes y martes. Yo juego con Eva los lunes. Eva juega los martes. Y Eva también hace sus especiales. Y sobre todo podcast con las cookies, entrevista a mujeres del sector. O hacemos también entrevistas a compañeros, podcast de nosotros. O sea, hacemos un contenido muy variado, la verdad. Hola, Paulino. Ostras, ese Paulino. ¿Cómo decimos de largo la O, Button Up. Un juego bastante chulo. Y bueno, y aquí sí que nos llegó de la gente de Crypt of the Necromancer. Nos llegó este Cadence of Hyrule. Llegó físico este juego rítmico de Zelda, y que tiene un pixel muy bonito, la verdad. La verdad es que cuesta bastante cogerle el ritmo, ¿no? ¿Lo habéis jugado vosotros? Sí, a Santi, el Until Then lo jugó Eva. Pero bueno, en este caso lo que vais a ver solo es editado en físico en Switch.
Ahora, juegos píxeles en digital y otros formatos, ahí locurón, es enorme, catálogo. Dice, yo ese Paulino lo he leído con acento profundo aragonés. ¿Jugaste la demo hace años, Paulino? Bueno, y viene viene del original, que es este Crypt of the Necrodancer, que tenía muchos premios, salió en su momento, que también llegó a Switch en físico, también llegó a Key Retail. Y que, como dices, Paulino, es bastante difícil. Si sé que el Vasco, cuando le coges el rollo, entiendes que tienes que seguir ritmo para conseguir eliminar a los enemigos, ¿no? Pero cuesta. ¿Tú qué lo jugaste? ¿Y al final que lo probaste o al final lo acabaste? I do. I will. Gracias, Pajarría, gracias por ese lark, por dejarnos ahí de fondo. Muchas gracias, guapo. Yo también lo probé, Keiko, yo también lo probé digital y es difícil, ostras, coger el rollo al principio cuesta, Y ahora tenemos aquí una canalita, los Caladrius Blade, un píxel espectacular de los de H2 Interactive, un juego que salió la generación de PlayStation 3 y 360 en físico en Japón, que después llegó a principio de generación a PlayStation 4, que editó Limited Run y también salió en Asia, en Play 4, y luego también salió en Switch y también cayó en Switch. Además, esta edición en Switch sacaron una funda metálica para el juego. Es un juegarral, la verdad. Este Caladrius Blade, muy buen juego. Bueno, aquí, como dice Eva, tenemos todas las redes aquí peneadas: YouTube, TikTok, Telegram también, que somos ya una comunidad de 200 y pico compañeros y compañeras que estamos ahí. Hay muy buen rollo, mucho compañerismo, sobre todo, y colaboración. Sí, Paulino, y sobre todo cuando no tienes ritmo, como soy yo. Sin ritmo es imposible, o sea, se complica la cosa, Bueno, Canon Dancer, un juego arcade que nunca vio la luz en consolas. Llegó de la mano de Strictly, el Osman, Canon Dancer Osman. Juegarral que bebe mucho de la esencia de Strider, de Capcom. Espectacular este juego. Y que editó de manera exclusiva en Europa Strictly Limited, de manera limitada. Aunque si queréis acudir a Japón, en Japón hay también la edición sencilla y Collector limitada, que viene con inglés también, distribuida allí por Irin, que es el hermano o el gemelo de Strictly Limited, esas dos empresas que me han cogido de la mano. Así que podéis también acudir a esa versión japonesa que lleva inglés. Este Canon Dancer Osman. Y bueno, y ahora viene uno brutal. A ver, esto es brutal. Lo que viene ahora, esto es brutal, Canon Dancer, papu. Aquí te lo dejo. Canon Dancer Osman. Bueno, el primer especial, al que se lo haya perdido, también lo publicamos en YouTube y saldrá el domingo, El domingo ya lo ha preparado Eva y lo tendréis disponible el domingo también en YouTube en diferido. Aunque también lo podéis ver por aquí por Twitch, que los dejamos todo colgado. Y este saldrá la semana que viene. Al final estarán los 8 o 9 los que hagamos de Pixel, todos en YouTube. Bueno. Pero bueno, tenéis allí especiales de PlayStation 2, DS, 3DS, de Switch hay un montón, temáticos, Metroidvanias, hay muchos especiales allí, gameplays, entrevistas. Bueno, y ahora vamos aquí, que yo me pierdo y no hablo de lo que toca, que es este recopilatorio de Capcom, el Beat 'em Up Bundle. Locura, que solo salió físico en Japón con el Final Fight, el Knights of the Round
Wow, where's the fate? Warriors of the Fate. Y ahora veis aquí el Battle Circuit, Come on. que no había salido físico. Ese Battle Circuit, que nunca había salido físico. Ya solo por ese merece la pena este recopilatorio. Si os gustan los beat'em, claro. And all this stuff fits inside that one box. Además salieron una edición muy guapa, grande, con todos los flyers y pósters de las recreativas de los juegos. Luego la edición sencilla. Se ha ido reeditando, creo que incluso Extra Life, la tienda española, llegó a traer también juegos de importación de esta saga, del Capcom Beat'em Up Bundle, no sé si os interesa. Y bueno, y seguimos con Capcom, el Capcom Fighting Collection, que es brutal. El 35 aniversario, que salió en Estados Unidos y Japón. Y Europa nos quedamos sin él. Aquí solo llegó digital. Y el que nos vienen, como aquí bien dice, 10 clásicos, es espectaculares. Sobre todo los Vampire Saviors, los Dark Stalkers para los amigos, Night Warriors, un montón de juegos de la saga. Este recopilatorio. Muy guapos los Vampire Hunters, los Darkstalkers. El Cyberbots, por ejemplo, que no lo habíamos visto en casi ningún recopilatorio. Y por este ya merece la pena. El Red Earth. Solo por este ya merece la pena este recopilatorio. Paulino dice, ¿eres español? ¿De dónde? ¿De dónde crees que soy? No sé, ¿de dónde crees que soy yo? ¿De dónde me ubicas? ¿No parezco español? Paulino, ¿dónde crees que soy? Bueno, y aquí tenéis el Capcom Fighting Collection. Otro recopilatorio más con el Game Fighters. Este sí que salió aquí. Y la edición española está buscadita, muy buscadita. Dice Dalbert de Ceuta. ¿Del norte? ¿Del norte de dónde? O sea, el norte de España es enorme, ¿eh? Tenemos desde Galicia hasta allí cerca de Francia, ¿eh? De hecho, el Capcom Fighting Collection con el anterior salió un pack en Japón con los dos juntitos, por si se interesan físicos. Dice, Andorra se fue cuando me hice famoso, Dalbert. Sí, ahí estoy, afincado con Eva en Andorra. Como ganamos un montón de pasta. Asturias. Casi. Ahí le has dado. Ahí le has dado. Cerca de Asturias hoy, sí. Paulino, ¿tú eres español? O sea, ya que te preguntas, ¿tú eres de aquí? ¿De español? Digo, porque si no me ubicas, es posible que igual no lo eres. O sí lo eres. Que eres español del norte como yo, País Vasco. seguro que eres del País Vasco. Bueno, el Capcom Fighting Collection 2. Aquí tenéis el que se anunció en el pasado Nintendo Direct. Y que me parece otra pasada. Una de las cosas que más nos gustaron que se anunciaron en el Direct del pasado día de Nintendo. Que parece que Nintendo pueda llegar a ser el publisher, como fue en el primero, y que nos vienen los Capcom vs SNK. Esto que llegue a Switch me parece genial. Y los Power Stone. Juegos que habían salido en Dreamcast y PSP también llegarán a Switch. Y los Project Justice de Play. Oh, esto es una gozada. Este recopilatorio es precioso. El Alpha 3, por ejemplo, que para mí es uno de los mejores, si no el mejor Street Fighter. Y el Capcom Fighting Evolution, que no había salido nunca de PlayStation 2.
Y el Plasma Sword de Dreamcast también aquí. Me parece un fantástico pack. Muy guay. No, Paulino, no somos del País Vasco. Es más hacia el este. Más hacia el este, un poquito más hacia el este. Caliente, caliente. Casi, casi. Ahí. Catalino. GR, gracias, guapo. Buenas noches, guapo. Que pase buenas noches. Y bueno, y algo más de Capcom. El Marvel vs. Capcom. Pasamos a este Marvel vs. Capcom. Y que lamentablemente parece que se confirma. Ya lo sabéis, que la edición física del Marvel vs. Capcom, este Fighting Collection, en el cual tenemos juegarrales como este Children of the Atom o el beat'em up del Castigador, de The Punisher, no va a llegar en Switch a Europa. Solo va a llegar a Europa la versión de PlayStation 4. De hecho, en Extra Life he estado viendo hoy ya que han abierto la ficha para poder reservar la versión de PlayStation 4. Y puedes importar la de Estados Unidos o la japonesa. Yo no sé, con Capcom está haciendo unas historias más raras. O te trae la edición o no te la trae, o te trae la de Play 4. Está haciendo cositas loquísimas con todos sus juegos fuera de lo que serían sus juegos principales ahora mismo, que son los Resident Evil, los Monster Hunter, en fin. Así que si queréis el juego físico en Switch, o bien hay que acudir a la versión japonesa o la americana, que merece mucho la pena. Si os gusta sobre todo los juegos de lucha. Además viene, en principio la versión de Switch, viene creo que dentro un cómic o vienen algunos extras. Sí, Juggernaut tiene las promociones de Hulkbuster, sí, sobre todo. De hecho, en algún cómic, hombre, me acuerdo yo, me había leído mucho cómic, pone a Hulk, lo pone de vuelta y media, lo pone de vuelta y media. En algunos cómics, derrota a Hulk. Y en otros también Hulk se lo carga. O sea, bueno, depende del autor. Se han hecho muchas locuras en Marvel. Sí, a ver, Adeletre, sale aquí. Si no digo que no salga, sale aquí. Lo que sale es solo la versión de Play 4. Se han echado atrás con la versión de Switch. De hecho, vete a Extra Life y ya se puede reservar, por ejemplo, la de PlayStation 4. En fin, ha sido bastante, voy a decir, asqueroso. Al final el tema de no la distribución, no en Switch, el juego. De hecho, además se ha anunciado precisamente, se dio a conocer en un evento de Nintendo. En fin, es una cosa que a veces no entenderé. Sí, en serio, papu, en serio. Sale la edición de PlayStation, bueno, la edición física en Europa en noviembre. En noviembre sale la edición de PlayStation 4. Creo que sale un poquito antes en Estados Unidos. Pues sí que habrían vendido bastante. Creo que habrían vendido más que la edición de Play, seguro. Creo que hay bastante coleccionista y más de este calibre. Y además, por ejemplo, te sale el The Punisher, este juego de Mega, este beat'em up. Recuperan el juego, se ve genial en Switch, esta versión. Bueno. No entiendo este tipo de... En este caso, esta decisión no la entiendo. Sí, soy de Aragón, pero no, soy catalino. Si ya te lo he dicho, soy catalán, sí, Paulino. Soy catalán, aunque no lo parezca, soy catalán. Sí, Baru, sale en PlayStation 4 aquí, o sea que tú puedes coger la de Play 4 tranquilamente. De hecho ya, por ejemplo, Extra Life ha abierto la ficha de Play 4, ya se puede reservar el juego. Había rumores de eso, de que la de Switch al final no saldría, esta semana empezaban a haber rumores,
que es solo la de Play 4 y parece que se confirma. O sea que, en fin. Las cookies me dicen algo. Me dicen que Tony tiene cara de vasco porque tiene que tiene que ser del norte. Y bueno, aquí un juego interesante, no, lo siguiente, este Carrión, este juego Metroidvania, que salió primeramente en Special Reserve limitado y que luego Meridian nos los trajo aquí, en edición sencilla. Este Carrión, este Metroidvania, que en este caso somos la masa informe, somos el alien, el bicho asqueroso este, que nos tenemos que alimentar de los científicos para poder crecer y escapar aquí de la fábrica donde nos tienen retenidos, ¿no? Juego guapísimo, un juego muy chulo, que además salió muy baratito y que lo podéis, creo que obtener a un precio muy bueno. ¡Hombre! Los disléxicos somos persianas, gracias por ese Prime. Espero haber dicho bien el tu nick, ¿eh? Los disléxicos somos persianas. Muchas gracias, guapo. El Capcom Fighting Collection han agotado reservas. Sí, reservas se están agotando reservas en Amazon.com, en Japón. Sí. No, pero no, hablo del de Marvel, ¿eh? El Capcom Fighting Collection 2 aún no ha salido al DLTC. Ese es el de Marvel. Aún el 2 aún falta que salga. Todavía no hay ficha en ningún sitio. Y aquí tenemos el Castle of Shikigami 2. Este juego que salió en PlayStation 2. Que llegó también retail. Este llegó retail en aquel momento a Europa. Increíble que nos llegara un Zoom en Play 2 de este juego. Que salió en Japón hace un poquito. Y que Retard lo acaba de sacar también en físico. Y que Selecta ha distribuido la edición retail de este juego, este Castle of Shikigami, este Shun, muy guay, otro más en Switch. Bueno, ¿cómo van las listas? Hola Maite, guapa, ¿cómo vas? ¿Has llegado? Me dice Eva, que de allí de las Américas. Mira, aquí tenéis la edición que se distribuyó Retard Games. Aquí sabéis que solo llegó la sencilla por Selecta. Y tenéis, si os interesa, creo que aún queda stock de esta Collector, que lleva una cajita estilo Super Nintendo. Esta edición Deluxe con las moneditas, pues parece que se agotó. Pero sí que creo que quedan si a alguien le interesa, de esta edición con cajita Super Nintendo. Bueno, Cave Story, la edición Plus de este juego de un señor japonés, quizá uno de los padres de los juegos indies, y que nos llegó esta versión mejorada, esta edición Plus que editó Nicalis, también Piki en Japón, que también lleva inglés. La gente de Nicalis lo sacó también para Switch. Juega RAL. Uno de los... Tiene casi 11 años este juego, cuidado. Dice, ¿en serio? ¿No me creíste que...? Hombre, si me... A ver, no es que no te crea. Si tú eres vasco realmente y crees que yo soy vasco... A ver, entiendo que un vasco no habrá como yo. Me parece, porque yo tengo amigos vascos... Y rápidamente saben que no soy vasco. Pero bueno, igual por el tema del tono puedo haberte contrariado, ¿no? Pero no soy vasco, ¿no? Dice Acel, el que es vectores de 3DS para pillarlo es un dolor de huevos. Muy difícil. De hecho, nosotros no lo tenemos. Es uno de los que nos faltaría de 3DS. Y al final, con la versión de Switch nos quedamos. Bueno, este es un juego RAL, este es el Iconoclast, un Metroidvania espectacular, muy colorido, precioso. Este salió de manera limitada por Limited Run Games. A la vez me acuerdo que el Celeste, el mismo mes además, no sé, se acordará Eva que compramos los dos. Fue de los primeros juegos que empezábamos a comprar en Limited Run.
Ella se acordará. ¿Te acuerdas, Eva? Este Iconoclast, juegazo. Sí, tiene aventura narrativa, pero bueno, tiene su backtracking y tal. De hecho, es uno de los juegos exponentes que lo meten en los Metroidvania. Y tiene mucho texto, sí. Barugón, además, y lo dice porque es verdad. Iconoclasts. Madre mía, han pasado ya casi 6 años, ¿eh? Casi 6 años desde que salió. Pasan los años volando. Bueno, los Zombies Ate My Neighbors conjuntamente con el Gold Patrol, estos dos juegos que salieron de Mega Drive. Hubo esta remasterización para Switch, que también sacó Limited Run, de estos dos juegos que salieron en Super Nintendo y Mega. Yo no los pude disfrutar en su momento. No disfruté los clásicos. El Neon City Riders. Este es muy recomendable. Este es uno de los juegos que distribuyó Limited Run, que ha pasado bastante desapercibido. A ver qué os parece. Este no fue limitado de ellos, este fue distribución. Creo que tenía todavía tirada en Amazon.com, creo que tienen algo en Video Game Plus. Este Neon City Riders. Este lo has jugado tú, Baru. Este también está chulo, está guapo. Bueno, vamos por el 69, aún nos quedan 15 juegos. ¿Cómo lleváis la lista? Del especial de hoy, aún nos quedan 15 juegos de los 84 que teníamos. Lo tienes pendiente, también salió en Play 4, Baru. Este lo tengo en Play 4. Lo tengo en Play 4 y luego cogimos la versión de Switch. Además la cogemos, creo que fue en Video Game Plus. Una bajita de precio que tuvo. Bueno, Felix the Cat. Ese binomio que Konami ha hecho con Limited Run y que Limited Run pone el motor gráfico, que es en este caso el Carbon Engine, para hacer los ports de los juegos a consolas actuales. Y este lo jugué en directo. ¿Os acordáis que lo jugué en directo aquí? Que nos cedió la key, en este caso Limited Run, para jugarlo con vosotros. Y me gustó mucho. No sé si se acordará Eva. Me gustó mucho. Aún mantiene la esencia del Felix the Cat y me gustó mucho jugarlo. Este Felix the Cat. Dice DL13 que está llamando a Coffee Dish. Que además me parece que la versión de NES del juego y la de Game Boy son muy caras, ¿no? No sé si domináis vosotros el catálogo tanto de Game Boy como NES, pero esos juegos de este Felix the Cat originales en esos formatos están bastante caros. Me gusta, dices, tú sí que me gustas mucho. Hola Jack, ¿qué pasa, guapo? Y aquí tenéis los Rocket Knight, estos juegos también de Konami, que también, al igual que Felix the Cat, de hecho salieron en la misma semana. También recuperó con el motor Carbon Engine la gente de Limited Run. Un pixel precioso, muy bueno. Dice Oregon, de este estilo me quedé sin coger 3 juegos en LRG por falta de panoja. El Felix, Billy and Ted y Rocket Adventure. Bueno, pero Baru, tú hay cosas que no coges y luego cosas como este Railum que lo has pillado y otros que tú tienes por ahí, que mucha gente se caería patas atrás, ¿eh? Dice ADL13, este sí que sí, aluciné en los 90 con este juegazo. Rocket Knights Adventure, el mejor, sí, de hecho, Eva no los conocía
Y le atraen mucho. Me preguntaba si estos eran actuales. Digo, no, esto tienen más años que el betún. Pero las han dejado muy bien. Y otros recopilatorios, que en este caso juegos de PC Engine, de Mega, incluso MSX2, de los juegos de Valis. Juegos de Valis que por parte de Limited Run, además ellos han hecho un trabajo arduo porque han sido los que han puesto la pasta a Edia, que Edia es el publisher, para traducirlos al inglés. Así que genial. Había muchos juegos que nunca han sido portados fuera de territorio japonés. Nos trajeron el primer collection con ciertos títulos de Valis. Después nos trajeron el segundo. Y hasta la semana pasada estaba en pre-order también en Limited Run el tercer collection. Con todos, así se suman todos los Valis en Switch traducidos al inglés. Totalmente jugables. Sí, creo que a del tercer los Rocket Knight creo que serían juegos que a Eva le gustarán, sí. Además, el pixel es precioso, además. Bueno, este es el segundo recopilatorio. Me acuerdo cuando salió el primero. Y al final se anunció por Limited Run que iban a traducirlo todos, iban a poner la pasta, iban a hacer el dinero para las traducciones al inglés. Porque no había un publisher digital que apostaba por estos juegos, llevarlos a las tiendas digitales americanas o europeas. Por eso tuvo que Limited Run poner la panoja y subtitular ellos. Dice ya, los tengo casi hasta en el despertador. ¿Solo tienes el último del E3C? A ver, son juegos, depende de cada juego, son más clásicos o menos clásicos, pero creo que es una saga muy chula, los Valis. Y ya tenemos el último, que este estuvo hasta la semana pasada en pre-order. Bueno, nos suele pasar a todos, ¿eh? No es que uno se los pierda, sale mucha cosa. Ya estáis viendo, por ejemplo, que estamos a primeros de septiembre. La semana pasada, el vídeo, bueno, el especial de novedades que hicimos el domingo, de todo lo que salía, era increíble. La última semana de agosto te anuncian 40, 50, 60 títulos, pero de un plumazo. No hay descanso y no se puede llegar a todo. Sí, están los de Retrobit, sí. Yo supongo que igual acaban llegando alguno más. Ya, lo que pasa, claro, están los de Mega. Pero fuera de eso, como están en tantos formatos, hasta MSX, en este caso MSX2, PC Engine, es que hay muchos Valis. Super Famicom, este es espectacular, este es buenísimo. Un trabajo extra para los fines de la solución, sí. Exactamente. Eso o tenemos la otra solución, que es venderlo todo y jugar al parchís. Sería la mejor solución casi, ¿no? Bueno, y otro juego que recuperó Limited Run con Konami, motor Carbon Engine, un juego de Game Boy Advance, y cuál es sino que el Ninja 5.0. Esto no me lo esperaba. A ver, no me lo esperaba, no lo esperábamos nadie. Este juegazo de Game Boy Advance de Konami, que llegara también a Switch. También por Limited Run. Juegazo, ¿verdad, Baru? Yo me quedé loquísimo. Cuando anunciaron esto, digo, madre mía, que la madre que los... En fin, que saben pegar donde duele, que es en la cartera, ¿eh? Veis aquí
el hecho que veis aquí a Konami, Limited Run, y este es el Carbon Engine, el que veis aquí a la derecha al lado del sello del Limited Run, que es el motor que utiliza los equipos que hacen los ports a consolas actuales de juegos, en este caso de Konami o cualquier otro. Aquí salen beneficiados los dueños de la licencia, que en este caso Konami, y también sale beneficiado, supongo que el Limited Run, que les ceden las licencias. Konami se lleva la pasta supongo, de comisión o dinero que salgan por las ventas, y Limited Run vende bastante. O sea que bueno, espero, a ver, valga que al final nos está gastando más dinero de lo que toca. Espero que siga así muchos años, porque estamos recuperando mucho catálogo que o bien es inaccesible, ya sea porque está desaparecido o porque no se puede pagar directamente. Dice, por fin no podré jugar original, que lo finiquité emulado, exactamente. Y aquí, por ejemplo, tenemos los Double Dragon Collection, que también que ha llegado retail. Incluso salió una coleccionista Limited Run con las figuras de acción, por si a alguien le interesaba en aquel momento, pero ha llegado aquí retail. Estos juegos ahora de licencia de Arc System Works. Dice Tony, has hecho lo del final, lo gordo para el final. No ha sido queriendo. También piensa una cosa de E3C. Igual a ti esto te gusta más y hay gente que le gusta más los juegos del principio. Hay juegos para todo, para todos los gustos y colores. De hecho, hay especiales más tochos que este para mi gusto. Más adelante. Y aquí tenéis los Clock Tower Rewind. Estos juegos, este primer Clock Tower, padre de los Survival, o uno de los padres, que salió en Super Famicom, que desgraciadamente fue exclusivo japonés, y que WayForward, conjuntamente con el dueño de los derechos y con motor Carbon Engine de Limited Run, aquí se junta todo, lo vamos a disfrutar en Occidente. Que además tenéis diversas ediciones a poder elegir, comprar. Estuvo la de Limited Run en su momento, sencilla y collector. Ahora tenéis la posibilidad de reservar la edición Super Deluxe japonesa, que lleva también idiomas, el inglés. El Red Strikes no, el Red Strikes Clubs tampoco, todavía no, Jack. Este es el segundo especial. Nos quedan 6 más, ¿eh? De hecho, el especial, el último, el 8, ¿os acordáis que tenía 60 y pico que dije? Ya tengo casi los 80 ya, o sea... Y posiblemente si me pongo a rascar más, igual sale un 9º especial de juegos Pixels en Switch. Es brutal el catálogo, brutal. Dice Keiko que está reservada, sí, y nosotros también, Keiko. Tú sí que sabes. Está reservadísima. Este juego está reservadísimo. El señor de las tijeras. Clock Tower Rewind. Clock Tower Rewind. PC, Switch, PlayStation and Xbox. Aquí, además, esto es curioso, a ver si se ve bien. Es una licencia compartida, derechos del publisher entre Capcom y Sunsoft. Esto pasaba mucho antaño, que los derechos son compartidos. Trabajaba un equipo de Sunsoft y parte equipo de Capcom. Capcom igual tiene derechos completos de ciertos juegos como el de Play 2, pero este de Super Famicom comparte los derechos con Sunsoft. Aquí han tenido que llegar a un acuerdo muchas partes: Capcom, Sunsoft, WayForward y Limited Run. Imaginad cómo tiene que ser eso de enfarragoso a la hora de redactar contratos. Aquí supongo que se ha facilitado mucho el Carbon Engine, que es el que pone Limited Run, que WayForward es primo hermano de Limited Run, y que Sunsoft ya ha llegado a muchos acuerdos con Limited Run en muchos de los proyectos que han ido sacando a través de Carbon Engine. Supongo que Capcom le habrán puesto la pasta encima de la mesa, le han dicho, ten, ya ha dicho Capcom, vale, perfecto para mí. Esta, por ejemplo, estará la Collector, que se distribuía en Limited Run, con la casita, la estatua de la casita. Bueno, está chula, la verdad, está chula. Y este es uno de los juegos que me ha sorprendido muchísimo, que también ha salido distribuido por Limited Run. El Astral Ascent, muy guapo, la verdad, muy guapo.
no tenía mucho conocimiento de él. Y cuando lo anunciaron para salida física, digo, uy, esto lo queremos. Astral Ascent. Plataformas, acción, muy colorido, muchos personajes. También salió para Play. Salió para las dos plataformas. Jack nos comenta que pilló la tiesa del RG. Bueno, ya sabemos que tú siempre pillas tiesas. Por espacio, ¿no? Y pasta. Sí, al final cuando uno compra mucho, tiene dos opciones. O no comprar o comprar baratito. The galaxy will witness my rage. ¿Vosotros comprasteis al final el Astral Ascent? ¿Alguno lo pilló? ¿Le metió caña a este juego? Got a minute, sweetie. El pixel es muy guapo además, está muy bien el juego. El nivel gráfico es precioso. This is not personal. My turn. Watch and learn, prisoner. We have a surprise for you. I have never been defeated. The galaxy is mine. Astral Ascent. Bueno, y esto es una gozada. Yo cuando lo anunció Limited Run que lo sacaba físico en Switch, el Bat Boy, pero no de malo, el chico del bate, Bat de bate Boy. O sea, no confundáis, Bat Boy, no de malo, Qué juegazo. Es un plataformas de acción en el cual llevamos a un chico con un bate, pero lo bueno que tiene el juego es que el bate no está de adorno. Claro, que le pegas a los enemigos en la cabeza, sí, pero además te tiran cosas y tú les puedes responder o devolvérsela. Está muy guay la premisa, muy chulo. Este Bat Boy. También fue exclusivo Limited Run. Hace 3-4 meses salió el pre-order. El chico murciélago toda la vida. Ya veis, gráficos 8 bits, precioso además el pixel. Este me acuerdo que comentó Luisa que lo quería. Supongo que al final lo compraría. Es que está guapo, el juego está muy chulo. Sí, Bat Boy. También la tiesa de esta, Jack. Bueno, es que este solo había tiesa, De este no hubo edición Collector ni intermedia. Este solo fue distribución tiesa. Y bueno, el Animal Well, ¿qué? El Animal Well, que fue un locurón en redes, que todo el mundo lo quería. Que si iba a salir aquí, que si no iba a salir aquí. Pues no ha salido aquí. Animal Well, este pixel tan chulo, que creo que ha estado en el Game Pass, que la gente lo ha conocido en el Game Pass, que Limited Run ha sacado 2 ediciones, la sencilla y la Collector, y que de momento es la única edición que se sepa que va a salir, porque fue el pre-order. Sí, Ofi, hombre, este está muy chulo, además este Metroidvania tan diferente, una premisa muy original, y además el pixel muy característico, ese efecto televisión que tiene, ese efecto transparente que además le queda genial. El curro sería brutal, de hacer el trabajo de este juego. Original es poco. Skyline CRT, hombre, claro, tú que trabajas en el rollo, mejor no te lo va a explicar nadie, ¿no? Este se te escapó, papu. A ver, suele pasar que a todos se nos escapa algo. Por lo que digo, que hay tanto lanzamiento, tanta cosa apetecible para comprar y hay meses muy locos. Además, este mes fue bastante loquito. El tema de Animal Well salió muchas cosas.
Y este Coromon, que también salió a la vez, creo que en la época del Animal Well, también lo puso Limited Run de manera limitada a la venta. El Pokémon, de verdad, dicen muchos, es un Pokémon. Bueno, es un juego de aventura, acción RPG. Como podéis ver, precioso el pixel, muy similar a antaño. Y luego tenemos nuestros Pokémones, o nuestros Coromones, en este caso Coromones, no sé si eran Coromones. Y nuestras luchas uno a uno, recordando a esos Pokémon de la época, que son los únicos que yo aguanto. ¿Por qué digo esto? Porque hoy me ha entrevistado Triple Indie, que supongo que mañana Triple Marcos pondrá la entrevista en su canal. Mañana, como hizo a Eva, la hizo la semana pasada. Yo en teoría salgo mañana y me ha preguntado una cosa que veréis mañana. ¿Qué juego no me acaba de franquicia? Y aquí os doy una pista. Exclusive. Así que mañana supongo que a las 6, 8 colgará la entrevista que me ha hecho en este caso a mí. El bueno de Triple. Y bueno, este Overlord, este Metroidvania, que salió en Japón hace un par de años, que llevaba inglés, la edición japonesa, pero que la gente de Selecta nos ha traído aquí la edición sencilla y collector de este Metroidvania, basado en el anime de mismo nombre, Overlord, y que la verdad es que está bastante bien, está bastante guapo. Spoiler. Este Overlord, este lo has pillado, Baru. Este está guapo, es un bastante tapadete, no se habla mucho de él, del Overlord. Como podéis ver, el género pixel, por excelencia, hay géneros que utilizan más esta técnica gráfica, como por ejemplo los Metroidvanias, los juegos más arcades, beat'em ups, juegos de lucha y shooms, pero no significa que los otros géneros tampoco lo utilicen. Está siendo muy selectivo con los juegos que pillo de salida. Sí, a ver, Selecta suele rebajar, es verdad. Bueno, y Limited Run. Bueno, yo aquí lo que no entiendo, cómo los de Akupara, o no, Ratalaika es publisher, consiguió editar el Glade Lancer y el siguiente que vais a ver, el Ginook y el Glade Lancer, en un pack en digital, y la gente de Limited Run recuperar estos dos juegos. El Ginook sí que nos llegó aquí en Mega Drive en Europa, pero el Glade Lancer fue exclusivo japonés de la Mega Drive japonés. Limited Run los distribuyó de manera limitada para Play 4 y Switch hace unos meses. Así que bueno, al final es verdad que dicen, al final llega todo, pues sí. Estos juegos de Masaya. Y el Ginook, que este sí que mucho lo conoceréis si lo habéis jugado en Mega Drive, las Mega Drives europeas de Ginook, con el ángel en portada. Pues de hecho el especial que hicimos de Shooms, que hicimos era en agosto del año pasado, que teníamos cerca de 170, 180 títulos, se ha quedado obsoleto. Pero mucho, o sea, vamos a tener que repetir. Que Lokimara creo que nos comentó ya hace un tiempo que teníamos que repetir los directos, o sea, los especiales. Pues uno de los que tenemos que repetir sí o sí son los Shooms. De hecho, habrá entre 40 y 60 títulos más a sumar. El Ginook está muy bien, pero claro, Jack, el Glade Lancer es bastante superior. Pero el Ginook no está nada mal tampoco. Este Ginook. Hay que sacar un DLC, ¿no, Baru? A ver, ¿qué? Bueno, es que me parece... Claro, si es que me ha pasado como ayer, que ya hemos acabado el especial.
Hemos acabado el especial. Ya hemos hecho la lista completa. Ya hemos hecho los 84 juegos del especial de hoy, de la lista de hoy. Así que ya con esto tenemos ya el especial hecho. 84 más. 2 horitas, ¿no? Bueno, 2 horitas. Hemos ido más o menos 2 horas 10. Ayer fueron 2 horas 20, 2 horas cuarto. Más o menos igual. Dice, el jefe te atizaba con el nabo, mancilló nuestras mentes puras. No sé qué, a ver, no sé si he entendido bien o le estoy leyendo bien. ¿Ha sido el translator o el que has escrito mal lo de que te atizaba con el nabo? No sé qué juego es ese. Sí, te quedas siempre con ganas de más. Buenas noches, Papu. Sí, nos vamos a marchar. Nos vamos a marchar. Bueno, mañana ¿qué hacemos? Eso os pregunto. Como dice aquí Baru, te quedas siempre con ganas de más. Hacemos el especial 3 mañana, viernes. Yo estoy dispuesto. Si veis, si os estáis con ganas, seguimos con otros 84 otros juegazos más de Pixel, que ya tengo preparados los especiales, o sea que podemos hacerlo mañana si queréis. Si os atrevéis, tenéis ganas, mañana seguimos con el siguiente. Buenas noches, Sofi. Sí, hombre. Ah, que pusieron un bot bastante pervertido de la conciencia. Sí, a ver. Tengo que mirármelo. Ya no me acuerdo de eso, ¿eh? Pero sí tendrás razón. Yo me quedé así todo loco. Otros 84. Venga, mañana, si todo va bien, hacemos el especial 3. Que además creo que está bastante guapo. Os gustará. Como podéis ver, muy diferente que el de ayer. Mañana también será diferente. La verdad es que es un catálogo de ediciones en físico de Pixel, tanto retro, actual, indie, me parece estratosférico, es brutal, es brutal, es brutal, es brutal. Sí, nos vamos a reír, ¿no? Bueno, ¿quién tenemos por ahí en directo? ¿Quién tenemos por ahí, Eva? Víctor Develop, Luis 16 bits. Tenemos a Luis, a Víctor. Vamos a Víctor Develops, que hace mucho que nos vamos. Va a ser un tío estupendo. Además, nos pone siempre información muy buena en referente a todo lo que sería la Steam Deck, que fue además uno de los pioneros a nivel de canales que ha estado dándole caña a la Steam Deck. Luego nos hemos sumado muchos como nosotros, pero él fue de los primeros, la verdad, de lo que sería el público español. Y además es un tío que entiende, que además también sabe, porque es programador de videojuegos. Creo que está en un estudio español, entonces hace poquito, en Tequila Works, y además explica de cojones. Un buen orador. Nos vamos a ir con él. Y así que nos vemos mañana. Un beso a todos. Gracias por estar por aquí, a todas y a todos. Y nos vemos mañana a las 8. No, a las 8 no, a las 9. A las 9 como hoy. Que hacemos todavía horario de verano. Nos vamos con Víctor. Hasta mañana.